Legal Global Consulting presenta Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario. Lo invito a que nos acompañe en la siguiente hora. Tendremos toda la información del sector inmobiliario. Recuerda que este programa está diseñado para usted que está dentro de este mundo inmobiliario y quiere mantenerse actualizado, pero también para usted que quiere invertir y que quiere justamente identificar estas oportunidades de inversión, que hoy, por cierto, hay bastantes aquí en el mundo inmobiliario. Y lo quiero invitar a que tome una sesión de coaching totalmente gratis. Con mucho gusto le vamos a mandar una serie de coachings por su servidor, en los que le planteamos justamente cómo hacer negocios inmobiliarios, cómo hacer inversiones y sobre todo cuál es la coyuntura. Al tomar estas 5 sesiones de coaching que duran más o menos unos 40 minutos, le voy a entregar también sin costo uno de mis libros que se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia?, que por cierto ya es hoy best seller. Muchas gracias a todos los que lo han adquirido. Y bueno, para tomar estas 5 sesiones de coaching solo tiene que mandar un mensaje ahora a mis redes sociales. Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, me encuentra en Facebook, en Instagram, en todos lados. Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, y con mucho gusto le mandamos a través de estas redes sociales la invitación para tomar estas sesiones de coaching gratis y luego también sin costo obtener este libro. Así es de que lo espero con mucho gusto, con el objetivo de que usted conozca más de este mundo inmobiliario y sobre todo dónde poner las inversiones. Y le cuento que esta noche estaré conversando en unos momentos más. Primero estaré conversando con Salvador Herrera, director general de Urbanística. Estaremos hablando del impuesto predial. Usted ya pagó su impuesto predial este 2021, y es que déjeme decirle que desafortunadamente a muchas personas no les interesa pagar el impuesto predial y luego pues no se sabe cuál es el objetivo de este. Vamos a charlar de todo ello y de algunos cambios que sugerimos se haga para el cobro de este impuesto, que a veces terminan pagando más algunos, y otros pagan no tanto, de manera injusta. También estaré conversando con la arquitecta Alejandra Sánchez, quien es directora de la Asociación de Arquitectos e Interioristas de México. Vamos a hablar de cómo ha cambiado ya durante la pandemia la forma de vida de las personas, qué remodelaciones han hecho hoy, como el home office, y cómo pues no solamente las viviendas, sino también los hoteles han cambiado su forma de concebir pues las habitaciones, y hoy usted puede encontrar una habitación en un hotel sin cama, solo como oficina, con el objeto de que usted la rente por día para ir a trabajar sin el ruido de la casa. Y vamos a ver cómo también pues estos ruidos que hay en las casas, porque están los niños en la escuela haciendo school office o home school, como se llamaría, y usted home office, pues se vuelve un tremendo merequetengue. Vamos a ver las tendencias. También estaré conversando también con Eduardo Torres, director ejecutivo de AI 360 México. Hablaremos de la perspectiva del sector inmobiliario para este 2021, y también estaré conversando con Leonardo González Tejeda, analista de Real Estate de Propiedades.com. Hablaremos justo de cómo se han ajustado los precios. Estas 2 entrevistas tienen que ver con esto, porque le cuento que pues hay una buena nota para el sector inmobiliario. No ha habido minusvalía, los precios no han bajado, salvo en algunas zonas muy específicas, pero sobre todo pues la plusvalía no ha sido la de todos los años, pero bueno, digamos que los precios se han mantenido planos, y esto es una buena nota porque van a subir. Es momento de adquirir un inmueble, porque puede usted capturar una plusvalía retrasada porque no se dio en 2020, pero que sin duda a finales de este 2021 y sobre todo en los años venideros volverá esta tendencia de plusvalía. Así es de que conozca siempre aquí estas noticias. Por supuesto tendremos las noticias del mundo inmobiliario aquí en este programa. Acompáñenos. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos el mundo inmobiliario y se encuentra con nosotros Salvador Herrera, director general de Urbanística. Mi querido Salvador, Urbanística, un despacho ya pues con todo este expertise respecto justo al desarrollo inmobiliario. Y bueno, pues ustedes, por supuesto, con toda esta experiencia, se han dado cuenta de esta transformación, digámoslo así, o llamémosle así, esta transformación que ha vivido el impuesto predial, el famoso predio que todo el mundo paga por sus casas. Y me refiero a una transformación porque
Hace muchos años, y lo recuerdo perfecto, se pagaba, digo, y no hace mucho, hace pocos todavía, se pagaba demasiado poco por el impuesto predial y la gente decía, oye, pues no importa que mi casa esté con un valor catastral de 500,000 pesos cuando realmente vale 3 millones. Yo luego les decía, como abogado, les decía, oye, ¿y si un día te expropian la casa o hay algún siniestro, pues te van a pagar los 500,000 pesos que vale y no los 3 millones, los 500,000 pesos, perdón, que está en el valor catastral y no los 3 millones. Pero bueno, esto era porque se pagaba menos predial, pero ahora ya las autoridades lo han venido aumentando casi y en algunos casos hasta más de lo que realmente vale. ¿Cuál ha sido este cambio? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Luis. Un gusto estar contigo, con tu audiencia. Muchas gracias. Sí, en urbanística, pues hemos estudiado mucho el impuesto predial. Observamos la misma situación que tú dices, mucho tiempo de desatención, de desactualización de los valores catastrales y después una dinámica en ciertos municipios, sobre todo los más urbanos, los que tienen más desarrollo inmobiliario, de cierta tendencia a la alza. Lo que observamos es que no hay una, digamos, política catastral integral. Es cierto que se han aumentado algunos prediales para ciertos predios, casi, digamos, como castigo a su desarrollo, ¿no? Porque un impuesto predial, digamos, observado en el siglo XXI, debería de involucrar muchos más elementos como los de sostenibilidad, los de resiliencia, los de integración social y urbana, además de los netamente constructivos que hoy tienen, ¿no? Como elementos de su valor y sobre todo, pues, la ubicación del predio y sus condicionantes normativas. A lo que voy, Luis, es que creo que México como país y cada municipio en lo particular requiere revisar su base catastral y sus normas para calcular el impuesto predial, porque todo suelo cuenta, no nada más el que se desarrolló. Entonces, y el impuesto predial debe de ser un motor del desarrollo, incluso en las colonias populares, en las colonias de asentamiento, de familias de menores ingresos. Ahí tenemos que trabajar mucho también la cultura del impuesto predial. Yo he notado que en ciertos municipios tradicionalmente la gente acude a pagar sus impuestos prediales en enero, febrero, cosa que viene muy bien el programa en estas fechas, y hacen estas filas largas, pero noto un patrón de gente que es como la tercera edad, la que tenía ese elemento de contribuir a su comunidad, porque también era una contribución un tanto asequible, Que ¿no? realmente ya se siente dueño, ¿no? Estas personas que bien dices, se ven las filas y justo en enero porque hay descuentos regularmente, Así es. pero bien, como bien refieres de la tercera edad. Y yo, a ver, lo que creo que es muy interesante esto que mencionas, porque sí pareciera castigo. Yo que tengo una vivienda, digo, no es mi caso, pero el caso de cualquier persona que tuviera una vivienda residencial o residencial plus, pues es mucho más caro o más gravoso el impuesto predial por el mismo número de metros cuadrados que si lo fuera por una vivienda de interés social. Eh, Creo que, pues, como bien refieres, esto no debería ser, porque hay que recordar que el impuesto predial sirve para mejorar la infraestructura, para que el gobierno municipal intervenga y a través de políticas públicas de infraestructura urbana pueda mejorar los entornos. Lo peor es que no se usa para eso, uno, y dos, pues otra vez, las personas que más pagan a veces son las más castigadas en cuanto a esa infraestructura, ¿no? Es Vialidades, correcto. etcétera. Sí, yo por eso insisto en que se necesita pues un replanteamiento de este impuesto con ojos del siglo XXI. La ubicación del predio es sin duda lo más importante y el uso que la planeación le asigna. Algo muy importante en el impuesto predial es si ese terreno no ha logrado su uso potencial. ¿Por qué insisto en esto? Porque las ciudades de México se siguen extendiendo hacia las periferias cuando tenemos muchos lotes urbanos, lotes en zona urbanizada, que no han alcanzado su potencial de desarrollo. Eh,
Y entonces aquí el impuesto predial debería de usarse para presionar, digamos, a que se genere ese desarrollo en lugar de seguir urbanizando la periferia. Totalmente, totalmente, Salvador. Y yo te quisiera preguntar qué elementos toman hoy. Y supongo que cada municipio tiene distintos criterios, pero también, y hablas de otro tema interesante, ¿no? No todos los predios, más bien, todos los predios deberían de pagar, incluso los que no se han construido. Y hay que decir, hay Correcto. muchos que hoy no están regularizados todavía, ¿no? Que todavía no son propiedad privada, pero pues están ocupando un espacio e incluso, pues ya hay mucha infraestructura urbana, ¿no? Ya hay calles, etcétera, y todavía no son propiedad privada y todavía no pagan predial. Es correcto. Todavía estamos muy en la lógica, en la mayoría de los municipios, de tasar la construcción. Sin duda, esto es un elemento a tasar. Yo creo que sobre ese elemento de tasación se debería de premiar en el predial a aquella construcción que es más sostenible y también penalizar aquella construcción que digamos, hace más emisiones de carbono, genera más radiación solar, etcétera. Eso en cuanto a la construcción. Pero luego hay que tasar también, como te decía, la ubicación y la no atención al potencial de desarrollo. Ese es el principal punto. Evitar estos terrenos. Penalización, oye, tienes un terreno súper ubicado que tiene un potencial de desarrollo, bueno, no quieres desarrollarlo, págame más predial. Eso Así es. Ese es el paso, digamos, que más se ha hablado en México, pero en otros países de Latinoamérica, Ecuador o Colombia, por ejemplo, lo que la Constitución le permite a los municipios es subastar terrenos que no han alcanzado su potencial de desarrollo tras un proceso de aviso de 5 años al propietario para motivarle a desarrollar. Entonces, esto quiere decir cualquier lote que tú ves en cualquier ciudad de México no construido, que se queda ahí sentado, el municipio en Colombia tiene la potestad de mandarle un requerimiento al propietario y decirle, usted tiene hasta 5 años para desarrollar su predio con estos umbrales de crecimiento, con estos umbrales de desarrollo. Si no lo hace, le voy a seguir dando avisos hasta que se cumpla el plazo y yo lo subasto a precio de mercado y se lo expropia a usted y lo pongo en el mercado. Tenemos que, dígame. No, adelante. No, tenemos que pasar a esto. Mucha gente piensa que es un ataque a la propiedad privada, pero no lo es, porque hay todo un proceso de aviso, de planeación urbana, etcétera. Es más bien hacer cumplir algo con lo que quiero cerrar, Luis, la función social del suelo en la ciudad. Esto significa que el suelo, antes de cumplir su función privada, debe cumplir una función pública y social con la planeación que lo rige. Coincido totalmente contigo, cuéntanos, porque en urbanística justo coadyuvan con muchos desarrolladores para efecto de hacer algunos análisis, danos tu página web, pero creo yo, y quisiera concluir también diciendo que la ciudad la hacemos todos y es un Correcto. tema muchas veces de cultura. En otros países se paga muchísimo más de predial de lo que pagamos en México. No tenemos la cultura de ir a pagar predial, pero en las tenencias sí tenemos la cultura porque preferimos cuidar más el coche que la misma plusvalía. Al contrario, tiene una minusvalía tremenda que tienen las casas. Deberíamos preocuparnos más por el predial de las casas y que también quien no pague predial en efecto pueda perder su casa, que el Estado pueda cobrar. Pero bueno, al final tendría también que aplicarse, por supuesto, ese impuesto predial en el mejoramiento urbano, un tema del que hay que volver a hablar, mi querido Salvador. Mientras, cuéntanos tu página. Gracias por conversar con nosotros en Mundo Inmobiliario. Gracias, Luis. Gracias por tocar este tema. www.urbanistica.mx. Gracias, Salvador Herrera, director general de Urbanística. Gracias por conversar con nosotros. Hasta la próxima. Gracias y buenas tardes. Gracias. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Editorial. Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves, como acostumbramos aquí en Mundo Inmobiliario. Y déjame decirle que, bueno, pues hay varios temas que tratar. Sobre todo esta pues nueva realidad ha traído como consecuencia que se cambie la forma en la que se hacen negocios inmobiliarios.
Pero hay que decir que no solamente ha sido la nueva realidad, es decir, no solamente ha sido la pandemia la causante de estos cambios. ¿Y a qué cambios me refiero? Me refiero a que hoy no hay el mismo número de ventas inmobiliarias que hubo en años anteriores. Hay que decir también que no ha sido tan gravosa la caída, ha sido pues un tanto menor en diferentes ciudades, 5%, 10%. En algunas otras se ha vendido lo mismo. Y hablemos de números, hablemos por ejemplo de los números reportados por la Asociación de Bancos de México. Igual el monto de créditos colocados, de créditos hipotecarios colocados durante 2020 fue casi igual, también un poco por debajo, pero fue casi igual al monto de créditos colocados en 2019. Pero hablemos del histórico. Hay que recordar que todos los números del sexenio de Enrique Peña Nieto hasta 2017 fueron números muy buenos, números en los que cada año había aumentos de por lo menos 2 dígitos, 10, 15% de aumento en todo, en el monto de créditos, en el número de viviendas hechas, en el número de viviendas vendidas. Llegó 2018, nuevo gobierno, y ante la cautela del cambio de sexenio, hay que decirlo, sucede en todos los sexenios, pues bueno, se redujeron estos números, y luego, pues ante la incertidumbre por todos estos cambios coyunturales al sector vivienda por parte del nuevo gobierno, pues 2018 se aletargó, 2019 se aletargó, parecía ya haber luz. Aquí en este programa entrevistamos al secretario de la Seratu, a Román Meyer, entrevistamos a todos los directivos de los organismos de vivienda, de la CONAVI, etcétera. Todos fueron acomodándose, fueron trayendo ideas, fueron planteando algunas. Sin embargo, no fue suficiente para que la iniciativa privada pues tuviera esta confianza con el sector gobierno. Y bueno, el resultado ha sido que pues para 2019 incluso seguíamos con niveles de construcción y niveles de ventas pues mucho más bajos que en los años anteriores. Luego nos sorprende la pandemia en 2020 y pues terrible el sector vivienda. Sin embargo, pues ahora parece que ya se ve la luz. El gobierno ya reconoce, si no públicamente, pues ya reconoce a través de ciertas acciones la necesidad de que los desarrolladores y de que el sector inmobiliario aporte a nuestra economía. Esperamos también que las señales que mande ya sean por fin, ya está corriendo el tercer año de este nuevo gobierno y pues es indispensable que mande señales, y más que señales, que tome acciones que le permitan al sector privado, al sector de los desarrolladores, pues hacer inversiones sólidas, inversiones que sepan que van a poder tener continuidad, que la economía y sobre todo las políticas públicas que implementa este gobierno y de las cuales depende la economía, pues sean políticas públicas adecuadas para que la economía vaya viento en popa. Sin embargo, pues al parecer no es así aún, aunque ya reconoce gobiernos como el de la Ciudad de México y gobiernos locales, pues ahí el gobierno federal todavía hay muchos puntos y muchas comas que pues destacar o desarrollar al respecto. Déjenme decirles que sin duda también pues hay buenas señales ya, ahora sí la afectación por la pandemia, pero bueno, hay buenas señales en el tema, por ejemplo, de centros comerciales. Ya empiezan a reabrir los centros comerciales muy afectados, de muchos negocios que han cerrado. Los centros comerciales han dejado de cobrar rentas, han ofrecido cobrar porcentajes de ventas, por ejemplo, respecto de las rentas, han decidido no cobrar muchos meses. Un sector muy afectado, sí, por la pandemia, pero en general, pues ahora sí que nos fue como en feria, como se dice popularmente. Primero el cambio de gobierno, 2018-2019, luego 2020 la pandemia, y bueno, pues esperemos que este 2021 la curva vaya al alza. Será natural y sobre todo creo que es momento, insisto, de que las autoridades tanto locales de todas las entidades y el gobierno federal tengan esta disrupción de poder coadyuvar y sobre todo presentarse ante la iniciativa privada con iniciativas que le den esta tranquilidad a los que traen el dinero, a los empresarios, a los inversionistas. Y bueno, pues esperemos que el sector inmobiliario vaya hacia arriba, y iremos dando cuenta aquí en Mundo Inmobiliario. Hasta aquí mi comentario editorial, y recuerde que tenemos en vivelasrentas.com un reto de 90 días para que usted pueda alcanzar su libertad financiera. Este reto consiste en que en 90 días vamos a buscarle un mueble ocioso. Usted va a identificar oportunidades y va a poder tener justamente, una vez que identifique estas oportunidades, va a poder tener la oportunidad ahora de reformar, de remodelar, de reconvertir ese espacio en un espacio que le pueda dejar bastante
más de lo que le deja ahora. Yo lo invito a que nos acompañe en este reto de 90 días, conozca qué es y de qué le hablamos en www.vivedelasrentas.com. Continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Twitter, @Luis Ramírez MI. Instagram, @Luis Ramírez 9996. Y en www.mundoinmobiliario.tv. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros la arquitecta Alejandra Sánchez, directora de la Asociación de Arquitectos e Interioristas de México. Querida Alejandra, muchas gracias por conversar con nosotros. Un gusto saludarte aquí en Mundo Inmobiliario. Oye, pues bueno, esta Asociación de Arquitectos e Interioristas de México, por supuesto, agremia a arquitectos e interioristas que han estado revolucionando el sector inmobiliario en todas las áreas, sobre todo el sector corporativo, diría yo, las oficinas, pero también las viviendas. La pandemia ha dejado cambios que seguramente serán irreversibles en la forma en la que se diseñan las viviendas. Podemos poner muchos ejemplos, pero cuéntanos, supongo que espacios más abiertos, terrazas, mayor entrada de luz solar y, por supuesto, espacios ventilados. Así es. Bueno, pues gracias, Luis, gracias al equipo. Bueno, pues vamos a entrar de lleno porque es un tema, como pues todos los estamos viendo, un tema muy apasionante y bien lo dices tú, desde el año pasado se empezaron a dar transformaciones en las viviendas, o sea, vamos a hablarlo así en general. Ya habíamos hablado de la importancia de espacios que tuvieran conexión con interior y exterior. Pero hoy por hoy, pues nos hemos transformado en este año, todos, interiormente hablando, y ahorita ya viene un fenómeno muy importante, y no nada más lo decimos nosotros, digo, hay estudios muy fuertes, como tal vez tú sabes, en Estados Unidos hay asociaciones, hay instituciones que se dedican al estudio de todo esto, y pues se sabe perfecto que todo 2021 vamos a seguir en casa, o sea, eso es una gran realidad, independientemente que haya vacunas. Entonces, la casa o el estar o el hábitat va a sufrir más modificaciones. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar todos juntos en un mismo espacio, o sea, la gente que tenía poco espacio, pues la sala, el comedor era todo en uno, ¿no? Entonces, nos agarró en esa situación, lo resolvimos así, pero ya en este tiempo las cosas, el estrés familiar o el estrés de pareja o como se tenga el hábitat, ha generado muchísimos problemas. Y esto que ha puesto en la mesa, que el sector del interiorismo, el sector de vamos a decir, construcción a pequeña escala, está teniendo un repunte muy bueno porque ya la gente se metió a rediseñar espacios, pero aunque tuvieran 80, 100 metros o para espacios más grandes, se han metido a remodelar, a colocar muros, a hacer divisiones, a crear microambientes. Entonces, qué importante es que, o sea, empezamos a calentando motores y ahorita ya se vuelve una situación de transformar. Hay gente que también, hay que decirlo, ha optado ya por cambiarse, o sea, por buscar un mejor lugar, un departamento, una casa, para que tenga un poco más de, vamos a decirlo así, espacialidad especial, vamos a decirlo así, ¿no? Espacialidad especial. Oye, a ver, y esto se debe, mi querida arquitecta, sobre todo, por ejemplo, a esta nueva figura que no conocíamos, al room office, ¿no? O al home office. Sí. Porque las personas no tenían un espacio destinado dentro de sus casas para hacer oficina. Al contrario, decían, no me importa vivir en un departamento de 60 metros cuadrados porque pues, yo llego a las 10 de la noche, me voy a las 7 de la mañana, llego a dormir, no me interesa. Y hoy, de repente, se encontraron con la esposa haciendo home office, a lo mejor tomando su clase de aeróbicos el señor en su junta de Zoom, pero le agregamos además a los niños, la niña y el niño, si es que tienen 2 o 3, hay quien tiene más o menos, pero todos conviviendo en ese espacio. ¿Cómo es que lo que han hecho modificaciones? Porque yo no me las imagino, digo, en un departamento de 2 recámaras, pues a menos que las recámaras se conviertan en oficina. ¿Qué es lo que más han pedido los habitantes de estos espacios?
Sí, fíjate que no estás mal. O sea, obviamente ha habido ya una diversificación espeluznante en cuanto a interiores. O sea, vamos a hacerlo bien rápido. Justo es eso. O sea, está el famoso Clofis. O sea, ve hasta dónde ya ha llegado esto, ¿no? O sea, Clofis, ¿qué quiere decir? El closet de oficina. Sí, o sea, lo agarro, Wow. por eso quise empezar con porque tú lo dijiste, o sea, imagínate en un departamento, vamos a vernos generosos, 90 metros cuadrados, ¿no? Que no hay por dónde ni tal, pero que por ahí a lo mejor tienes un closetcito o un Ya no tipo. uso las corbatas y los trajes, las quito y ahí pongo el... Exacto, Sí, entonces hay todo un mundo impresionante, o sea, hablando de interiorismo, de cómo es que puedes transformar ese espacio en hacerlo una oficina. Por eso es de closet o de closet office, oficina. Entonces, generar ahí pues una especie de mesita, ya sabes, una repisa, una silla, etcétera. Entonces, que de día estés ahí trabajando y de noche pues puedas meter la silla, cerrar y pues como si nada hubiera pasado. O sea, es utilizar la misma mesa para planchar. Bueno, claro, o sea, digo, mira, vamos a ser honestos, o sea, este tipo de situación se deriva de ahorita de hoteles, vamos a ser honestos, o sea, en los hoteles, ¿qué pasa? ¿O qué pasaba? O sea, llegabas, abrías el closet, bajas el burro, la tabla para planchar, entonces es una analogía, pero esto ahorita se está tomando porque en los espacios pequeños, pues no hay una opción para poner otra mesa, y bien lo dices tú, o sea, no nada más es de que se pueda trabajar, también hay cuestiones de sonoridad, que ese es ahorita el gran problema que está ahora sí que emergiendo ya como una fase 2 de esta pandemia interior, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, por sonoridad, a lo mejor lo tienes este espacio en un lugar donde tú puedes trabajar y que otra persona, o tus hijos, o la pareja, o lo que sea, puede estar en otro lugar. Entonces, esa es una vanguardia, el Clofis, ¿no? También hay otra bien interesante, a ti te va a encantar, que se llama el Room Office. ¿Qué sucede? Vamos a pensar que, bueno, no hay opción, o sea, estás en un departamento, en una casa muy pequeña, y por más que ya le exprimiste todas las opciones, no puedes. Entonces, ¿qué sucede? Y aparte tú eres ejecutivo o ejecutiva y necesitas concentrarte y pues ni modo que saques a la familia o quien sea de tu lugar. Entonces, ahora la industria hotelera se ha puesto las pilas porque obviamente tuvieron pues números muy bajos el año pasado por lo mismo. Y una forma de reactivar fue decir, bueno, ¿por qué no transformamos cierta cantidad de habitaciones y les damos un refresh? O sea, les quitamos la cama y las ponemos, o sea, algunas ya tenían pues un escritorio, sillas, etcétera, y reconformamos más como una pequeña oficina de día. Entonces, fue una opción interesantísima, o sea, salió en Europa como primer punto, luego Estados Unidos, ahorita México también ya está subido a ese tren. ¿Y qué sucede? O sea, tú, por ejemplo, dices, oye, voy al hotel, voy todo un día, o hay muchos paquetes también, entonces tú que rentas la habitación por todo el día, entonces ahí puedes estar trabajando, o sea, es una oficina, tienes televisión, tienes wifi, tienes impresora, tienes room service, tienes todos los servicios, muebles ergonómicos, etcétera, y un sofá, ¿verdad? Pero obviamente sin la cama, ¿no? Y puedes tener acceso a que si dices, oye, o sea, yo soy una persona que me gusta hacer ejercicio, pues ya trabajé 2-3 horas y me quiero ir a descansar, o sea, puedes hacer uso de las instalaciones. Entonces, se vuelven una opción padrísima porque, pues bueno, los hoteles se están reinventando, la gente que no quiere ir a meterse a un tipo de oficina de estas de renta por horas y tal, porque quiere verse como más íntimo, trabajar más tranquilo, pues la opción de un hotel es muy padre. Entonces a eso se le llama ahora room office. ¿Y quién diría, no? Que el room office, obviamente también hay room office, por supuesto, puede ser dentro de un departamento, pero en un hotel, claro que es totalmente disruptivo y totalmente aceptable porque hay personas que no pueden con el ruido. Hablas tú de la sonorización y creo que es también parte de lo que han pedido quienes han mandado remodelar sus casas, han pedido paredes más gruesas o paredes acústicas que permitan o que impidan el paso del ruido. Y pues es una constante que ya los constructores, hablabas de esta parte y con eso me gustaría finalizar, los constructores que tradicionalmente habían venido construyendo de tal o cual forma, ahora están tomando en cuenta estos detalles, la sonorización, dejar paredes
pues termoacústicas o acústicas, por lo menos que impidan el paso del ruido, puertas que igual hagan lo propio y sobre todo lugares en cuanto, y mobiliarios híbridos, ¿no? Ahora veo en las mueblerías también cómo se han reinventado las mesas de centro, que ahora sale una mesita para que puedas usarla, pues para poner la laptop, supongo, o para comer, no sé, pero de verdad es increíble la revolución que hemos vivido. ¿Cómo lo están viviendo los constructores, los desarrolladores? Mira, pues hay un panorama desalentador y alentador. Desalentador porque ha habido muchísimas denuncias, quiero decirte, hablando Ciudad de México, por estos problemas ya de sonoridad, o sea, de que no puede... Radio, vecino, hijo de, en fin. Sí. Por decir, o sea, de que vives en una torre de apartamentos y la verdad los muros colindantes pues son de materiales no los más adecuados, ¿no? Entonces, y de verdad ha habido muchas denuncias. Entonces, ahorita lo que hay en puerta, y es lo favorable, es que yo creo que de estas cosas hay que aprender y hay que meterse, o sea, remangarse. Y la gente que esté ahora sí que inmersa en toda esta cuestión legal, condominal jurídica, también, en reglamentos de Ciudad de México. Me da pena que se nos termine el tiempo, pero yo te aprecio mucho siempre. No te preocupes. Y pues te encontramos, por supuesto, en la Asociación de Arquitectos Interioristas de México. Gracias, arquitecta Alejandra Sánchez. Siempre un gusto conversar contigo aquí en Mundo Inmobiliario. No, hombre, estamos a sus órdenes y seguiremos platicando de estos temas. Muchísimas gracias a ti, Luis. Al contrario, gracias. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Eduardo Torres, director ejecutivo de AI 360 México. Querido Eduardo, gracias por conversar con nosotros. AI 360, pues una empresa de análisis inmobiliario que identifica oportunidades de inversión y también supongo que pues de no inversión. Mi querido Eduardo, creo que estamos en un momento, este 2021, iniciando el 2021, en el que muchas personas postergaron su decisión de compra en el 2020 por el tema de que a lo mejor no sabían si iban a tener trabajo, por quizá ver si habría mejores oportunidades para 2021. ¿Cómo ves tú el sector inmobiliario para invertir, para comprar una casa? Gracias, Luis. Siempre un gusto estar contigo. Efectivamente, hubo muchos compradores que postergaron su compra de vivienda, su decisión de compra. Creo que en este momento, todo el 2020 y todo el 2021 va a ser un momento de compradores. Hoy te puedes encontrar unas ofertas increíbles en el mercado. Increíbles desde que los precios han moderado su ritmo de ascenso en algunas zonas de la ciudad, en la Ciudad de México, pero también en otras entidades del país hemos visto disminuciones en los precios. Estamos viendo cómo también hay inmuebles que los bancos se han quedado, se han adjudicado y están saliendo a colocarse en el mercado, y eso está generando un efecto de estabilización y neutralización de los precios. Entonces, hoy, por ejemplo, el caso de Polanco, tenemos inmuebles muy bien ubicados que tienen un descuento importante de 10, 20% sobre el precio que habías visto hace 2 o 3 años. Y aunque Polanco es un caso emblemático en el sentido de la tendencia que había mostrado, lo cierto es que hoy el comprador tiene la gran oportunidad de capturar plusvalía que ya había mostrado el inmueble o la zona y comprarla con un descuento que le va a permitir recuperar esa plusvalía hacia adelante. Me parece que esa es una gran oportunidad. Estamos en un buyer's market, ¿no? En un mercado en el que los compradores ponen las condiciones y más que las condiciones, pues toman estas oportunidades, como bien referías, de capturar plusvalía. No es en cualquier lugar porque, bueno, pues si bien es cierto que los precios a nivel nacional se han establecido o se han puesto planos, hay algunas zonas que han seguido teniendo plusvalía, pero pues lo interesante aquí es que tampoco ha habido minusvalía. ¿Así lo ves? Háblanos de zonas y de ciudades. En algunas zonas sí los precios se han moderado y en otras incluso han disminuido. Algunas zonas, Coajimalpa,
en Miguel Hidalgo, en Polanco, en Lomas de Chapultepec. Algunas zonas, algunos mercados sí tenían una tendencia muy acelerada de crecimiento, se ha moderado y en algunos casos incluso se han reducido moderadamente los precios. Pero afortunadamente, y esa es una señal muy importante para el mercado, los precios en lo general no han decaído. Y eso es una señal importante para los desarrolladores y también para los inversionistas, para los compradores. O yo no voy a comprar algo que mañana va a valer menos. No tendría sentido. Y los desarrolladores, oye, pues yo no voy a construir algo que mañana tengo que rematar porque pues no se vendió. Entonces, creo que una buena señal es que los precios, si bien se han moderado, han logrado mantener un ascenso en los precios. Y el dato puntual del crecimiento en 2020 es que a nivel nacional los precios crecieron un 7%, que cuando lo comparamos con la inflación es el doble de la inflación. Quiere decir, en términos reales, tenemos una ganancia en el mercado inmobiliario. Pero hay una razón adicional por la que nuestra perspectiva es muy favorable para este año en el mercado inmobiliario, y es el financiamiento. Creo que al final de cuentas, un elemento importantísimo para definir qué tanto puede crecer un mercado es, bueno, pues que haya compradores suficientes que tengan capacidad de compra, y esa capacidad de compra la da el que haya financiamiento disponible. Hoy tenemos condiciones que no hemos visto nunca en términos de la disposición de los bancos a colocar créditos. Además, la tasa de interés súper baja, ¿no? Las tasas de interés más bajas que jamás hayamos visto. Y número dos, también las condiciones de financiamiento, medidas como este indicador que le llamamos loan to value, o la relación de el préstamo sobre el valor de la vivienda, que ha venido incluso subiendo. Y esto se debe a mejores condiciones que se han establecido para la provisión de reservas por la parte de la banca para los créditos en mora, y en general que permiten un mayor interés, un mayor apetito de los bancos por colocar financiamiento. Me parece que esa es realmente la clave de que podamos tener un despegue en este año en el crédito, en el mercado de vivienda. Estabilizados los precios, pero en una tendencia ascendente aún, con suficiente volumen de compradores, con acceso al financiamiento, me parece que tenemos condiciones para un crecimiento en este año. Totalmente, pues creo que es un buen momento para comprar vivienda, el mejor momento que se ha vivido en las últimas décadas para comprar una vivienda, para apalancarse incluso a través de un crédito hipotecario. ¿Cuál es la perspectiva general del sector ahora para los desarrolladores? Querido Eduardo, ¿cuáles son las claves, pues, para la recuperación del sector? Mira, las claves para la recuperación, yo diría, una, que se mantenga el financiamiento en las condiciones actuales. Creo que esa es la primera clave, las tasas de interés. Segundo, que haya proyectos atractivos que puedan garantizar que tienen salida en el mercado. Hacer desarrollos que tengan, para los desarrolladores de vivienda, hacer desarrollos que tengan un mercado que puede asegurar su éxito, ya sea con precio, con ubicación, con acabados o amenidades. A veces nos hemos dado cuenta que en este ímpetu por desarrollar o por diferenciarse, a veces se ofrecen cosas al mercado que quizás no son tan bien valoradas, no se hace una investigación adecuada sobre lo que el mercado está buscando. Amenidades absurdas, me imagino que te refieres a eso. Con amenidades que al final pues se ven muy interesantes, muy atractivas, y al final no usas, terminas pagando el mantenimiento, y luego pues termina generando pues que dices, oye, ¿para qué se hizo este tipo de amenidades? ¿Por qué no ubicar claramente los diferenciadores del proyecto, que pueden ser ubicación, precio, o cuando hay mucha competencia, bueno, pues entonces acabados, amenidades, porque creo que deberíamos estar ofreciendo un conjunto de atributos que incluyen 4 cosas o 5 cosas. Oye, ¿qué tan ubicado estoy? ¿Qué tan competitivo es mi precio? ¿Cuánta superficie estoy dándole al cliente? ¿Cómo están distribuidos mis espacios? Oye, la calidad de mis acabados, ¿qué estoy poniendo? Y por último, oye, ¿qué amenidades realmente va a usar? ¿Qué necesita? ¿Qué valora?
y creo que con eso, definiendo adecuadamente el producto, es un elemento clave para la recuperación. Yo Totalmente, creo querido Eduardo. Luego, la actividad económica que permita crecimiento en el empleo y en el apetito por tener una vivienda. Finalizo preguntándote, oye, pues este nuevo ofrecimiento que están haciendo para la autoconstrucción, créditos para la autoconstrucción, ¿tendrá impedimento para que crezcan las nuevas construcciones? Se está promoviendo mucho la autoconstrucción y yo siempre he dicho que, bueno, pues ahí hay que tener cuidado, sobre todo por la calidad, porque realmente se cumpla con el objetivo de los créditos. Pero bueno, ¿qué opinas? Pues mira, pienso igual que tú. O sea, creo que hay que verlo con muchísima cautela, con un doble subrayado. Creo que cumplen su función, pero tienen un espacio y no hay que verlo más allá. Yo no creo que realmente puedan competir contra desarrolladores profesionales. Creo que es un error siquiera entrar a esa discusión. Tienen su mercado, pero en zonas que tienen también características, condiciones para ello. No creo que sea realmente ni remotamente, no tiene nada que ver una vivienda comprada bajo estándares de normatividad, de espacio, de construcción, de diseño, con lo que te puede ofrecer un desarrollador que a eso se dedica, y por eso, pues cada quien tiene su profesión, y tú comprar esa seguridad. Creo que al final no puede llegar muy lejos un programa. Totalmente, incluso temas estructurales, querido Eduardo, porque bueno, pues hay que tener la expertise justamente estructural por el tema de sismos en las zonas sísmicas que mayormente en todo nuestro país sucede. Pero bueno, ya veremos, hay que seguir invirtiendo en bienes raíces, sobre todo si usted ha postergado esta decisión de compra, hay que sin duda y pues ya tomar acción antes de que se ponga otra vez los precios a subir, porque para allá van. Gracias, Eduardo Torres, director ejecutivo de AI360 México. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti, Luis. Siempre un gusto estar en tu programa. Muchas gracias, igualmente. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Creditconsulting.com. Obtén el crédito hipotecario en la mejor tasa. Creditconsulting.com presenta Las breves de Mundo Inmobiliario. Con la reforma al artículo 61 de la Ley de Vivienda, la Cámara de Diputados aprobó facultades para que la SEDATU contribuya al crecimiento de una política de vivienda social. Además, deberá elaborar de forma anual la estimación del monto de recursos federales que se requieran para cumplir la política de subsidios. Anteriormente lo hacía la Secretaría del Bienestar. Marriott International expandirá su portafolio All Inclusive en el Caribe mexicano al agregar más de 2.500 habitaciones en Cancún con la conversión de 5 complejos bajo la marca Autograph Collection, que forma parte de su estrategia para sumar 33 inmuebles hacia el año 2025, incluyendo México y 5 destinos internacionales. La planta de cemento en Victorville, California, recibirá apoyo financiero del Departamento de Energía de Estados Unidos para que Cemex, en conjunto con Carbon Clean, puedan diseñar, investigar y desarrollar un piloto de un sistema de captura de dióxido de carbono. El objetivo es aumentar la eficiencia y valor en el proceso de producción de materiales de construcción de Cemex. Vornado Realty Trust está considerando finalizar su participación minoritaria en la organización Trump en 2 torres de edificios. El año pasado Vornado intentó vender 2 torres por un precio de $5,000 millones sin haber encontrado comprador. De acuerdo con el reporte de cuarto trimestre de 2020, Haber anunció que colocó 4,057 visitas, 4,7% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior. La vivienda media residencial representó 87,4% del total vendido en el trimestre. A un año del programa Unamos Créditos del Infonavit se han otorgado 42,810 créditos. Recordemos que se permite a 2 personas sin relación jurídica sumar sus financiamientos para la compra de una vivienda. Estos créditos equivalen a la compra de 21,405 viviendas con precio promedio de 695,808 pesos. Esta semana se reanudaron actividades en más de 600 tiendas departamentales y centros comerciales en la Ciudad de México, con horario de martes a domingo con un servicio de 24 horas. Será obligatorio el uso de cubrebocas, aforo máximo de 20%, así como aplicar pruebas semanales a vendedores de piso. Accor lanzó una solución de llave digital para otorgar la experiencia contactless denominada Accor Key, y los huéspedes recibirán de manera virtual la llave de su habitación al descargar la aplicación
para acceder a sus habitaciones, salas de reuniones y una vez realizado el checkout, se desactiva de manera automática. Al cierre de cuarto semestre de 2020, la originación de crédito hipotecario del Banco Santander México rompió récord al registrar un incremento de 13.8% con respecto al mismo periodo del año anterior. La cartera de crédito hipotecario fue de 172.871 millones de pesos. La Sociedad Hipotecaria Federal colocó 6,000 millones de pesos mediante 2 certificados bursátiles a plazos de 3 y 5 años. La colocación forma parte del Plan Anual de Financiamiento 2021. Los recursos se utilizarán para apoyar acciones de construcciones y autoconstrucción. De acuerdo con una encuesta realizada por Inmuebles 24, 63% quiere vender sus inmuebles para comprar otra propiedad y 19% cree que este es el momento ideal para vender. Durante los últimos meses de 2020 en el portal hubo un aumento en el interés para comprar. Según datos de la encuesta, el futuro de RH en la nueva realidad de KPMG, el 49% de las empresas que operan en México planea mantener parcialmente el trabajo a distancia a largo plazo, 39% va más por un modelo totalmente remoto y 12% retornará a las actividades presenciales. Pablo López, director de investigación de mercado de la firma Solili, explicó que a raíz de la pandemia por COVID-19, empresas con sedes administrativas en la capital optan por descentralizar sus áreas de oficina hacia zonas con mayor espacio promedio por trabajador. Además de Querétaro, hay un gran potencial en Puebla, Guadalajara y Monterrey. Eduardo López, director del programa ONU Hábitat en México y Cuba, consideró que los desarrolladores de vivienda en México pensaron más en el negocio que en una visión a largo plazo con consecuencias negativas para el desarrollo armónico de las ciudades. Con una inversión de 852 millones de pesos, la SEDATU inició obras de mejoramiento urbano como parte del programa en Baja California, Tlaxcala, Zacatecas y Puebla. En Ensenada también se harán más de 3,000 acciones de mejoramiento o ampliación de viviendas en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda. Y en la nota curiosa de hoy le platico que la nueva sede de Amazon en Virginia, Ilex, funcionará con energía 100% renovable. Los 3 edificios de oficinas constan de 2.8 millones de pies cuadrados y el proyecto de doble hélice tendrá 2 sensores ajardinados, anfiteatro con más de 200 asientos para conciertos al aire libre, tiendas, restaurantes y parque para perros. ¿No le parece extraordinario? Hasta aquí las breves. Creditconsulting.com. Obtén el crédito hipotecario con la mejor tasa. Creditconsulting.com presentó Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Twitter, @Luis Ramírez MI. Instagram, @Luis Ramírez 9996. Y en www.mundoinmobiliario.tv. Consejo Fiscal por Rebeca Godínez, experta en Derecho Fiscal Inmobiliario. ¿Sabías que solo puedes usar el beneficio de exención del impuesto sobre la renta solo una vez cada 3 años? Es decir, se te condona el pago de este impuesto siempre y cuando formalices este acto ante notario en el inmueble que vendas, sea tu casa habitación, y puedas demostrarlo con tu INE, facturas de luz o teléfono fijo, estados de cuentas bancarios o de casas comerciales. Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godínez@lgc.com.mx. Y bueno, ya escuchó usted a Rebeca Godínez, socia directora del área fiscal en Legal Global Consulting. Recuerde que siempre puede usted solicitar el cálculo del impuesto sobre la renta sin ningún costo. Hay que recordar que si usted no cumple con ciertos requisitos, podría pagar impuestos. Si es usted inmobiliaria, insisto, también el cálculo hecho por el equipo de la maestra Rebeca Godínez sin ningún costo. Conozca a tiempo si va a pagar o no va a pagar impuestos. Y es que en Legal Global Consulting siempre estamos buscando cómo pues aminorar las problemáticas fiscales y legales que podrían tener los inmuebles. Recuerde también con nuestra protección jurídica de arrendamiento, si usted va a rentar su propiedad, vale la pena que lo haga de forma segura. En Legal Global Consulting investigamos al inquilino y está de moda la suplantación de personas. Sabemos que hay personas que tienen una credencial de lector, un pasaporte falso, y de verdad mejores
que los originales. Así es de que nosotros tenemos un software para verificar la identidad de las personas, verificamos quién entra a su casa y hacemos un contrato perfecto con el ánimo de que usted pueda cobrar su renta mes a mes, pero para el caso de que el inquilino deje pagar, de inmediato intervienen nuestros abogados y promedio el 95%, 97% de nuestros incumplimientos antes de 30 días o pagan o se van, pero lo más importante es que gracias a la investigación la tasa o la incidencia de incumplimientos es de menos del 2%. Así es de que viva tranquilo, protéjase, contrate una de nuestras protecciones jurídicas y si es usted inmobiliaria, conozca los beneficios que tenemos para usted en www.legalglobalconsulting.com. 20 oficinas en toda la República Mexicana. Entre ahora a www.lgc.com.mx. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Twitter, @Luis Ramírez MI. Instagram, @LuisRamírez9996. Y en www.mundoinmobiliario.tv. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Leonardo González Tejeda, Real Estate Analyst de propiedades.com. Leonardo, gracias por conversar con nosotros. ¿Cuál es esta tendencia de vivienda en 2021? Me refiero a las amenidades. ¿Ha cambiado? Ustedes tienen la data, por supuesto, de los requerimientos que históricamente pues, han tenido las personas al buscar un inmueble para vivir o para rentar, más bien comprarlo o rentarlo para vivir, a eso me refiero. Y bueno, pues buscan obviamente, pues algunos una cocina más grande, etcétera. ¿Qué era lo que buscaban antes de la pandemia y qué es lo que buscan ahora? Buenas tardes, Luis. Saludos a tu audiencia. Por supuesto, 2020 se caracterizó por un periodo de confinamiento. Entonces, vivienda hoy vive un nuevo paradigma. En realidad, el uso de una vivienda se ha identificado, así también sus amenidades de uso común para los hogares. Por ejemplo, las albercas, salones de usos múltiples y asadores ahora se han posicionado como unas amenidades que, a pesar de no ser interiores, se habían venido demandando con bastante éxito. Los datos duros nos muestran que las amenidades tradicionales como habitaciones siguen estando en las primeras posiciones de lo que demanda los usuarios para una vivienda, aunque la terraza, el estacionamiento, aire acondicionado, seguridad privada, también están en las primeras posiciones y de alguna manera no es sorprendente. Destaca, por ejemplo, el caso de otras amenidades que han logrado un mejor posicionamiento como las chimeneas o bien la orientación de la ventana o incluso otras amenidades que a pesar de que hoy por el confinamiento no están abiertas, como gimnasio o salón de usos múltiples, también han tenido una demanda muy importante. Los nuevos prototipos de vivienda se edifican con estas nuevas amenidades, por lo que se potencian nuevos nichos de uso. Las amenidades tradicionales, como son las habitaciones, el baño y el estacionamiento, pues tienen una demanda tendencial. No obstante, hoy vivimos una fase donde la innovación es una necesidad obligatoria para que el sector inmobiliario y en particular vivienda se siga reinventando. A ver, vamos a repasar, Leonardo, porque primero lo que se ofreció durante muchos años fue pues la alberca, el gimnasio, que era esta amenidad que al final nadie utilizaba, porque pues nada más era como para presumirle a tus cuates que tenías alberca en tu depa. Y luego, pues esta demanda de los gimnasios, por ejemplo, pues se empezó a diluirse y más bien eran salones de cardio. Y bueno, pues los salones de fiestas siempre han sido muy demandados, pero ahora con la pandemia y con la nueva pues, realidad y las nuevas disposiciones de no hacer fiestas, pues yo entendería que están disminuidas, porque así fue para finales de 2019, antes de la pandemia, etcétera. Pero ahora entonces me dices que se está volviendo a valorizar, o sea, se están volviendo a pedir albercas, se están volviendo a pedir gimnasios, y esto entiendo que también ha impactado en la plusvalía, ¿no? En la plusvalía de inmuebles que pues a lo mejor tienen todas estas características. Esa es una pregunta. Y la segunda parte que quisiera que me platicaras es de las amenidades que se están buscando en casas para renta o para compra, pero fuera de las ciudades, ¿no? Se están buscando más casas con asadores, con albercas, pero privadas, en zonas como
playa y ciudades de estos pueblos mágicos, ¿no? Por supuesto. Para la primera pregunta, en este ranking que elaboramos sobre las amenidades que buscan los usuarios, es un ranking donde se posicionan 24 amenidades. Para tu pregunta específica, las albercas están en la posición número 6 y los gimnasios están en la posición número 11. No obstante, hay otras amenidades que dependen también del tipo de ciudad, ¿no? Por ejemplo, la ciudad que más demanda amenidades es Cancún. Después sigue Ciudad de México. Y después le siguen otras ciudades turísticas como Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Isla Mujeres, Cabo San Lucas. Claramente el nicho de amenidades está más demandado en ciudades que tienen una vocación turística. Por ejemplo, si tomamos el caso de Cancún, las 3 amenidades que más se demandan en Cancún es la terraza, el aire acondicionado y la alberca. Si comparamos esta ciudad con Ciudad de México, la Ciudad de México ha posicionado ahora la amenidad de chimeneas, cisternas y servicio de lavado. Monterrey, a diferencia de estas 2 ciudades, pues demanda calefacción, la presencia de un sótano y también seguridad privada, ¿no? Como puedes ver, las amenidades tienen una demanda cambiante, al igual que se diseñan los prototipos, las amenidades se posicionan de manera diferente. Digamos que algunas se ponen de moda, como comentabas, y otras dejan de ser útiles. E incide mucho la ciudad, ¿no? Por supuesto, el clima, etc. Ajá, el clima es muy importante. El tipo de material también es muy importante. Por ejemplo, el aire acondicionado, pues naturalmente se demanda en ciudades que tienen variaciones de temperatura importantes, como es el norte del país, ¿no? Pero las amenidades, aunque, como te comentaba al principio de la entrevista, pues las habitaciones, los baños y el estacionamiento pues siguen estando en las primeras posiciones, pero creo que destaca notablemente el caso de la terraza, donde hoy se ubica en la segunda posición del ranking en todo el país, y esto depende de un uso más intensivo de esta amenidad. Antes no preguntaba a nadie por las terrazas, es más, decían, hombre, a ver, me parece interesante cómo se ha cambiado esta pues necesidad de amenidades, y también pues hay que recordar que incide en el precio de las propiedades, Leonardo, porque pues obviamente a menores amenidades, pues la propiedad suele ser más económica, o a mayor número de unidades y amenidades más, en fin, se dividen más, entre mayor número de departamentos, por ejemplo, en un desarrollo, pues se pulveriza el precio de una alberca, de una amenidad. La pregunta es, hoy, ante estas necesidades, por ejemplo, de más terrazas o mayores metros de espacios abiertos, a lo mejor parques, supongo que también espacios abiertos son algo muy requerido, fraccionamientos que tengan pues este terreno al aire libre, o estos roof, etcétera, pero todo esto impacta en el precio. ¿Cómo impacta en el precio de una propiedad el tema de las amenidades? Es muy buena tu pregunta, Luis, dado que es un tema que aún se está posicionando en la industria, sobre todo para los usuarios. Para esto hay que hacer un breviario metodológico de cómo se fija un precio de una amenidad. El precio de una vivienda, en realidad, hoy es el valor unitario, el valor de un departamento o de una casa, sin particionar ni diferenciar por amenidades. Es decir, cuando se paga un precio por una casa en Cancún, se está pagando por la totalidad de la casa, con aquellas amenidades que pueden ser útiles, que pueden estar de moda, o también aquellas amenidades que no te gustan, pero que las tienes que pagar porque no puedes particionar la propiedad, ¿no? Los modelos que se utilizan para valorar amenidades se llaman modelos hedónicos, modelos de precios hedónicos. Estos modelos lo que te hacen es indicarte cuál es el valor que está dispuesto a pagar cada prospecto por cada amenidad. Y de esta manera tú puedes saber cuál es el valor del precio de toda la unidad de la propiedad por una habitación, una terraza, una alberca, un gimnasio, un elevador, un jardín,
etcétera, ¿no? Así tú puedes identificar también tendencias de qué amenidad va a tener éxito cuando tú estés diseñando un desarrollo o estés diseñando un prototipo arquitectónico. Si lo vinculamos al entorno de la pandemia, donde vivimos una fase de confinamiento y un uso muy intensivo de la vivienda, podemos anticipar que las amenidades de salud pública que tiene que ver con servicios hospitalarios o de asistencia médica también pueden ser importantes en un mediano plazo. Por ejemplo, redes de hospitales móviles o servicios de emergencia mucho más presenciales que antes, ¿no? Evidentemente, la valoración de una amenidad no es una tarea para el día de mañana. Requieres de datos, requieres de análisis de grupos de enfoque, de ver cómo están las tendencias y las preferencias de los usuarios. No obstante, nosotros hemos identificado que los prospectos cada vez perciben con mayor claridad, no solo desde el punto de vista cualitativo, sino cuantitativo, cuál es aquella amenidad que más valora y por la que estará dispuesto a pagar más por una vivienda. Pues interesantísimo, Leonardo, y creo que esto, justo la data que ustedes pues comparten en propiedades.com, es tu página, ¿correcto? Puede ayudar a todo ello. Sí, sí es la idea. Propiedades.com tenemos la política democrática de información para hacer más profesional en la industria y tomar mejores decisiones. Pues enhorabuena, Leonardo, siempre muy atinadas tus datos, por supuesto, y tus comentarios. Gracias por conversar con nosotros. Leonardo González Tejeda, Real Estate Analyst de propiedades.com. Gracias por la invitación, Luis. Saludos a tu audiencia. Al contrario, Leonardo, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Twitter, @Luis Ramírez MI. Instagram, @Luis Ramírez 9996. Y en www.mundoinmobiliario.tv. Es un gusto saludarle y compartir las inmobiliarias recomendadas con quienes desean comprar, vender o rentar y buscan acercarse con los expertos. Y el día de hoy arrancamos desde la capital con Quality Inmobiliaria Franquicias, ubicada en Calzada de los Leones número 117 en la Colonia Las Águilas. Usted podrá consultar toda la información en su página web www.quality.com.mx. Y ahora nos vamos hasta Puebla con la inmobiliaria Lado y Asociados, ubicada en 21 Poniente 3701 en la Colonia Belisario Domínguez. Su página web es ladoyasociados.com. Y regresamos hasta la capital con la inmobiliaria Century 21 Universum, ubicada en Laguna de Términos número 196 en la Colonia Granada. Su página web es www.c21universum.com. Volvemos hasta Puebla con Vive Inmobiliaria, ubicada en 21 Poniente número 3701 en la Colonia Belisario Domínguez. Ya lo sabe, los puede encontrar en Facebook como Vive Inmueble. Ya para finalizar, regresamos con la inmobiliaria Delta, ubicada en Lomas Verdes número 640 en Naucalpan de Juárez. Puede encontrarlos en Facebook como @Inmodel. Hasta aquí con las inmobiliarias recomendadas. Hemos llegado al final de Mundo Inmobiliario. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta emisión. Lo invito siempre a que reviva el programa en los podcasts, a que comparta siempre esta información y a que nos escuche el próximo jueves aquí en este horario. Soy Luis Ramírez, gracias. Recuerde, hay que invertir siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Hay que consultar a los expertos. Recuerde que le damos las sesiones de coaching con mucho gusto y sin costo. También recuerde que tierra hasta en las uñas, pero insisto, no en cualquier lugar. Hay que identificar estas oportunidades, porque como ya vimos durante las entrevistas del programa de hoy, la coyuntura permite que usted pueda comprar un bien inmueble que le resulte en un muy buen negocio. Gracias, hasta la próxima. Legal Global Consulting presentó Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.